Vamos a tener un tema en esta noche, vamos a hablar sobre un tema importante. Y el texto de introducción, el cual leí en Génesis capítulo 4, dice: ¿la sangre de quién? De tu hermano clama a mí desde la tierra. En la Biblia, ¿cuántos versículos encontramos que habla de la sangre? ¿Cuánta sangre de toros, de machos cabríos, de corderos fue derramado en el Antiguo Testamento? ¿Y a quién representaba esa sangre? Representaba al sufrimiento, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba dando la Santa Cena a sus discípulos, les dijo: tomad, esto es ¿qué cosa? Mi sangre. Y cuando el apóstol Pablo y también los discípulos celebraban la Santa Cena, ¿qué decían ellos? Esta es la sangre por la cual fue derramada por vosotros. Así que la sangre es algo interesante en toda la Biblia. Tiene que tener un significado profundo, poderoso. Primeramente, cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva fueron sacados del Edén. Y ahí encontramos por primera vez el primer sacrificio. Un cordero al cual le colocaron un cuchillo en su yugular y luego le jalaron el cuchillo y comenzó a derramarse por primera vez la sangre de un animal inocente. Un animal que no tenía por qué morir. Ahora, en el santuario, el pecador traía un cordero. ¿Y lo traía hacia dónde? Al santuario. ¿Y qué tenía que hacer ese pecador? Tenía que confesar todos sus pecados. Es interesante que el que venía limpio, el cordero que venía limpio, quedaba sucio. Y el hombre que traía sus pecados y venía sucio, salía del santuario limpio y dejaba toda su inmundicia ¿dónde? Dentro del santuario, en el cordero. Confesaba sus corderos y el inmundo salía limpio y el limpio quedaba inmundo. La Biblia dice que Cristo Jesús cargó ¿qué cosas? Nuestros pecados, y por su sangre y por su llaga fuimos nosotros. Entonces la sangre también cura. ¿Cuántas personas en los hospitales están necesitando transfusiones de sangre? Muchas personas, y hay personas que se mueren esperando ¿qué cosa? Una transfusión de sangre. Hoy vamos a ver un tema, que este tema tiene por título: el trasplante más caro de la historia. Las Sagradas Escrituras en el libro de Zacarías capítulo 3, el versículo 6 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas entre tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. ¿Y qué salieron de las manos de nuestro Señor Jesucristo? Sangre. Y hoy vamos a hablar del trasplante más caro de la historia. Ustedes saben dónde se produce la sangre, dónde inicia la sangre, cómo se forma la sangre. Ustedes saben qué es la médula ósea. La médula ósea es lo mismo que el tuétano. Y hay una sola palabra que he encontrado yo sobre el tuétano, y está en Hebreos capítulo 4, al versículo 12. Que la palabra de Dios es ¿qué? Una espada. Es como una espada que traspasa y llega ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. Es lo mismo que la médula ósea. Los tuétanos es la parte que pasa en medio de los huesos, y es ahí donde se produce la sangre, donde se forma la sangre. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de algunos de los huesos del cuerpo, como las crestas ilíacas, hueso de la cadera, el esternón o los huesos del cráneo. En el lenguaje coloquial se le llama tuétano. La médula ósea puede trasplantarse, ya que puede extraerse de un hueso donante vivo. ¿De dónde sacan la médula ósea? ¿Ustedes han escuchado de un trasplante de médula ósea? Es algo difícil y duro, hermanos. Y es algo que duele. Y dice aquí, la médula ósea puede trasplantarse, ya que puede extraerse de un hueso donante vivo, generalmente de la cadera, mediante una punción y aspiración
y transfundirse al sistema circulatorio receptor, o sea, ¿quién lo va a recibir? Ahí podemos mirar una imagen donde se le está extrayendo, o el lugar donde se puede extraer la médula ósea. Tuétano o médula ósea. La médula ósea contiene células inmaduras llamadas células madres hematopoieticas, que son las células madres que forman la sangre. Entonces, nuestra sangre se forma, hermanos, en medio de los huesos. La célula madre es la que produce las diferentes células para diferentes órganos, funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Estas se dividen para crear más células que darán lugar a todas las células de la sangre y se transforman en una de las 3 clases de células sanguíneas. Ahí podemos nosotros mirar las células transfundidas al sistema circulatorio del receptor. Debe de haber compatibilidad del sistema entre el donante y el receptor. En otras palabras, que un trasplante de médula ósea, las personas entre el donante y el receptor tienen que ser compatibles, si no, no funciona. Y vamos a ver qué interesante cómo vamos a pasar este punto a la espiritualidad. En Levítico 16, el 17:11 dice la Biblia, porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Y entonces la sangre está compuesta por glóbulos rojos que transportan el oxígeno. ¿Y dónde se forman los glóbulos rojos? En los tuétanos o en la médula ósea. Acuérdense que ahí se forma, hermanos, la célula madre, la principal célula. Las plaquetas, la sangre tiene estos 3 componentes, glóbulos rojos, plaquetas, que son agentes coagulantes. ¿Para qué sirve la coagulación? Cuando usted se hace una herida, muy bien, ¿qué es lo que comienza a trabajar entonces? Son las plaquetas que comienzan a curar y a cerrar las heridas. Es interesante que el mismo cuerpo provee las defensas y cómo Dios ya desde antes había establecido esto. Y también tenemos los glóbulos blancos que contrarrestan las infecciones. Cuando usted tiene una infección, los glóbulos blancos comienzan a atacar esas infecciones para que su cuerpo pueda proseguir funcionando bien. Ahí tenemos un trasplante. ¿A cuánto le gustaría hacer una transfusión, o que le haga una transfusión y donar una célula madre a alguien, a cualquier persona? ¿Le gustaría a usted, hermano? ¿Lo haría? ¿Lo haría por un hijo, por una madre, por un padre, por un familiar? ¿Pero por cualquier persona? No tan fácil, ¿verdad? Pues ciertamente, hermanos, no es fácil como decimos. Hebreos 4:12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es como... Hablando de ser viva, la palabra de Dios, ¿por qué es viva, hermano? Porque cuando Dios habló, ¿qué cosa? Dice la Biblia que fue hecho. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y caminó entre nosotros, Él le dijo a los demonios, ¿qué cosa? Sal fuera de ese hombre. ¿Y qué pasaba? Le decía a los enfermos, levántate. ¿Y qué pasaba? A los sordos le decía, escucha. A los ciegos le decía, ve. Y a los mudos le decía, habla. A los cojos le decía, levántate, y caminaba. ¿Qué usaba Cristo Jesús para sanar? Su palabra. Entonces, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y da vida. ¿Están entendiendo? ¿Y qué? ¿O me doy a entender? ¿Sí? Entonces, cuando Dios habló, hermanos, en la creación, en Génesis 1, dice que Dios habló y fue hecho. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Hizo la vida. Le dio vida a las plantas, a los animales, le dio vida a todo. Entonces, la palabra de Dios es viva. Y lo que nosotros predicamos, hermano, es vida. Y debemos de tener ese conocimiento muy metido en nuestro corazón, en nuestra vida, que lo que hablamos, cuando hablamos de Dios y transmitimos esa palabra da vida. Entonces la Biblia dice,
viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, ¿hasta dónde quiere llegar Dios con su palabra? Hasta la célula madre, donde se forma la sangre. ¿Y la sangre por dónde corre? Por todo el cuerpo. Entonces, Dios quiere llegar hasta los tuétanos, hermanos, en nuestra vida. Quiere que su palabra penetre hasta nuestra vida y fluya y corra en nuestra sangre. Y llegue hasta nuestro corazón. Muchas veces, ¿cómo está el corazón? Dice la Biblia, duro y engrosado. Entonces, si Dios no puede penetrar por el corazón o entrar al corazón, Dios quiere entrar al corazón por otro medio. ¿Y se va hasta dónde? Hasta los tuétanos, a donde se forma la célula madre, la sangre, y quiere que su palabra corra en toda nuestra vena, en todas nuestras venas. Y entonces, si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestras venas, en nuestra sangre, vamos a estar curados. Porque es la sangre de ¿quién? La palabra de Dios es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús corre en nuestra vida, vamos a tener vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Así que el Señor, dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Son espíritu y son vida. Le dio vida la palabra a aquella mujer que iban a apedrear, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué esperaba aquella mujer? La primera piedra, esperaba la muerte. Pero dice que cada uno comenzó ¿a qué? A retirarse. Y entonces Jesús habla con ella y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. Y Jesús le dijo esa palabra que le devolvió la vida a esa mujer. Yo tampoco te condeno, tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿Cómo fue esa palabra para esa mujer, hermano? Fue de vida, le dio vida de nuevo. Así que la palabra de Dios es vida. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, tenemos un capítulo muy interesante. Ahí dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaban llenos de hueso. ¿Dónde se forma, hermanos, la sangre, la célula madre? En los huesos. ¿Y a dónde llevó Dios al profeta Ezequiel? ¿A un valle de qué? De huesos. ¿Cómo estaban esos huesos? Estaban secos. Muy bien. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué es lo que da vida según Hebreos? Muy bien, la palabra. Y ahora dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, ¿qué iba a salir de la boca de Ezequiel? Palabra. Y diles, así, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Hago entrar espíritu entre vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. Interesante. Dios manda su palabra y también manda su espíritu. ¿Para dar qué cosa? Para dar sangre. Porque la vida del ser humano está en la... Amén. Interesante. Ezequiel 37:7 dice la Biblia, profeticé como me fue mandado. ¿Y qué hubo? Hubo ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a aquellos grandes que se creían en esta tierra: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Huesos qué cosa? ¿Y qué no tenían? No tenían espíritu. El Espíritu de Dios no estaba en ellos. Entonces estaban ¿cómo? Estaban secos. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un gran ejército grande en extremo. Cuando el Espíritu de Dios entró en el primer ser viviente, llamado Adán, aparte de los animales, cuando el Espíritu de Dios entró en Adán, vamos directamente a Adán, ¿qué comenzó a correr en él? Comenzó a correr sangre. El Espíritu es el que da vida, y la vida está en la sangre. Entonces comienza a fluir esa sangre. Y ahora, el profeta Jeremías, en Jeremías 29 dice: pero si digo, ya no lo recordaré ni hablaré más en su nombre. ¿Recuerdan por qué Jeremías dijo eso? Porque Jeremías estaba haciendo ¿qué cosa? Perseguido, golpeado, encarcelado. Lo metían ¿dónde? A la cisterna, y se burlaban de él todos los días. Y Jeremías dice: Señor, ya no me acordaré más de ti, ya no hablaré más en tu nombre. Pero vean lo que dice: esto se convirtió dentro de mí como un fuego ardiente, recorriendo ¿a dónde? Entonces, ¿qué estaba corriendo, hermano, en los huesos de Jeremías? La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos ¿cómo? Como fuego. ¿Y qué había dentro de Jeremías? ¿Qué corría en él? El fuego de Dios. Pablo le dice a Timoteo: enciende el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, ¿qué es lo que debe de correr en nosotros, hermano? Fuego de Dios, Espíritu de Dios. En nuestra sangre debe de haber vida, pero vida eterna. ¿Ya? Entonces Jeremías dice: esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Y Jeremías 5:14 dice: por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: por cuanto han hablado estas palabras, he aquí pongo mis palabras, las palabras de Dios son vida, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Qué trae, hermano, la palabra de Dios en nuestros labios? Trae salvación y trae condenación. Y el Señor le dice a Jeremías: te oigan o no te escuchen, predica, enseña la palabra. Entonces nosotros no debemos de ser mudos, hermano, porque el Señor quiere que su palabra corra en nuestras venas, que se forme en los tuétanos, que su palabra corra en nuestra vida y seamos fuego ardiendo, fuego espiritual. Por tanto, debemos de proclamar el último mensaje. ¿Qué pasó con los valdenses? ¿Los pudieron apagar? ¿Qué pasó con Lutero? ¿Lo pudieron apagar? Apagaron a Jeremías, hermano. Apagaron a Elías. Pero sí sufrieron, ¿sí o no? ¿Qué sufrimientos podemos encontrar en ellos? Frío, hambre, desnudez. Y ahí tenemos Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, la fe de los mártires, de todos aquellos que sufrieron en cuevas de leones, fueron comidos, matados a espada, cerrados. Pero le quitaron el fuego que tenían en ellos. No. Y esa misma fe tenemos ahora, hermano, que dejar que crezca en nuestra vida, porque nos estamos acercando a los eventos finales. Amén. Y si la palabra de Dios corre en nuestra vida, nadie nos va a quitar el gozo. Y Pablo dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué corría en la sangre de Pablo? La palabra de Dios. Había vida en ese hombre. En Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Dios le dijo a Isaías, ¿qué le puso Dios a Isaías en sus labios? Dice un carbón encendido, hermanos. ¿Y qué más le dijo Dios? Ve y profetiza y predica este mensaje. ¿Y cómo murió Isaías? Aserrado, cortado por la mitad, ¿verdad? Donante. Solamente 1 de 4 pacientes tiene un familiar compatible. 1 de 4 pacientes para una donación de médula ósea. Los demás han de recurrir a registros de donantes de médula ósea. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Y por qué le hemos vencido? Entonces, ¿quién es el mayor donante de la historia? ¿Qué es lo que ha donado por nosotros? ¿Y qué tipo de sangre? Muy bien. Entonces, para nosotros poder recibir la sangre de Cristo, tenemos que ser semejantes a Cristo, tenemos que ser compatibles con Cristo. Tenemos que aceptar que Él transfunda su sangre, nos done su sangre, inyecte su sangre en nosotros. Y entonces, si tenemos la sangre de Cristo en nosotros, y esa sangre ha sido trasplantada a nosotros y corre sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, la sangre de Cristo, dice que somos más que vencedores. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice: y en Él hemos sido redimidos. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra redimido? Significa rescatado. Una persona que ya estaba casi, ¿por qué? Por morir, que estaba en un hospital sin esperanza, pero de repente le llegó la sangre y fue transfundida a esa persona y le dio ¿qué cosa? Vida. Y Efesios, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios: en Él hemos sido redimidos por su sangre. Pero cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo Jesús, tenemos que hablar, hermanos, de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaba derramando Cristo por el mundo? Pero ¿cuánta sangre, hermano? El Señor Jesucristo fue azotado 3 días antes, 2 días antes. No, perdón, estaba ayunando y estaba allá en el monte Getsemaní. Cuando estaba orando, ¿qué dice la Biblia? Que estaba derramando sudor de sangre. ¿Por quién? Por la raza humana. ¿Desde cuándo Cristo comienza a donar su sangre? Cuando a Él lo llevan, hermano, y comienzan a azotarlo, dice la Biblia en el libro de los Salmos, dice: araron sobre mis espaldas, hicieron surco. Cuando hablamos nosotros de esa donación, esos golpes llegaron hasta los huesos de Cristo Jesús. Y le traspasaron con una lanza, le traspasaron sus manos y sus pies. Jesús estaba derramando su sangre, mis hermanos, por amor a nosotros. Y Pablo dice: en Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Esta mujer que tenemos ahí es una mujer que tenía cáncer y dice: sé que el cáncer me eligió para hacer sonreír a la mitad de este mundo y para que ésta haga sonreír a la otra mitad. Sé un donante. Entonces, si Cristo fue donante de su sangre para salvarnos y curarnos de nuestras enfermedades, si nosotros tenemos la misma sangre de Cristo, también debemos de ser ¿qué cosa? Donantes. Tenemos que donar nuestra vida por amor de nuestro prójimo.
dice Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, tu ayuda nos hace imparable contra la leucemia. Esa mujer tenía leucemia. Quiero leer para finalizar este párrafo que está en el deseado de toda la gente. Y esto a mí me ha hecho llorar, hermanos. Y me hace sentir que tengo un privilegio grande en esta tierra, que soy importante en esta tierra. Dice el deseado de toda la gente, con asombro, ese es cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo miraban, tapaban sus rostros para no ver este terrible espectáculo. ¿Qué estaban haciendo con Cristo? Se burlaban de Él en la cruz. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. La naturaleza también expresó simpatía. El sol se negó a mirar la terrible escena. ¿A qué hora se ocultó el sol? De las 12 a las 3 de la tarde, ¿qué cosa no hubo? No hubo luz. El sol apartó su mirada, hermanos. Y dice, sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. ¿Qué hubo, hermanos? Oscuridad. ¿Qué había en el monte Sinaí? Había una nube negra. En el monte Sinaí estaba la gloria de Dios. Ahí se manifestaba y habían rayos y centellas. El monte troneaba en fuego, hermanos. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? Temblando. Dios siempre, hermanos, ha escondido su gloria en medio de una nube. La otra parte dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. ¿Quién estaba ahí en la cruz en esa nube? Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. ¿Y quién estaba allá en el monte Moria, hermanos? Abraham también estaba ¿con quién? Con su Hijo. ¿Y qué iba a derramar Abraham? ¿Y qué estaba derramando el Padre ahí? La sangre de Cristo Jesús. Estaba diciendo, estoy donando a mi Hijo por toda la humanidad. Estoy dando la sangre de mi Hijo. Y dice que los ángeles, hermanos, no podían contemplar ese momento. Y dice, el Padre estaba con su Hijo. ¿Le gustaría a usted estar con su Hijo ahí, que esté derramando su sangre? ¿Qué haría usted por su Hijo? Por un familiar. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿quién estaba a la par de él? El Padre le dijo, hijo, tienes que sufrir y pasar el lagar solo. Y saben, mis hermanos, cuando nosotros seamos probados, cuando venga la marca de la bestia y cuando aún somos probados que nos vienen problemas y dificultades, muchas veces tenemos consuelo de hermanos, de pastores, de amigos. Pero cuando venga la marca de la bestia, los eventos finales, vamos a ser separados y vamos a estar solos. Nuestra fe hoy es el tiempo de poder, de agarrar todo lo que Dios nos ha dado y poner esa fe en nuestra sangre, en nuestros tuétanos, en el corazón, que corra la Biblia en nuestra vida. Y no tenemos que tener vergüenza de hablar de Cristo, de pregonar de Cristo.
porque Él no tuvo vergüenza y dio su vida hasta la muerte. Y cuando la Biblia dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre estaba con el Hijo unigénito ahí en la cruz, dando la sangre y donando la sangre de su Hijo. El mayor donante de la historia se llama Jesucristo y quiere que su sangre sea transfundida a los tuétanos de nuestros huesos enfermos. Estamos enfermos desde la coronilla, de los puntas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Somos, ¿qué cosa? Podrida llaga. Pero la sangre de Cristo Jesús viene, ¿qué cosa? Eliminando todo virus de pecado. Y Él quiere sanarnos. Y dice la Biblia, por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, nosotros somos especiales. Tome su posición como hijo e hija de Dios. Usted es importante. Somos importantes para el cielo. Daniel, tú eres amado allá en el cielo. José en Egipto. Hemos estudiado la escuela sabática. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo, representantes del cielo. Por tanto, debemos de tener posición, hermano. No andar con la cabeza agachada, con la frente en alto. Soy hijo del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan cuando Josué se le vino un hombre grande y lo miró así en una colina? Y Josué sacó la espada y no tenía miedo. Y dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dijo? Vengo. ¿Cómo fue que le dijo? Era Jesucristo, ¿no? Y le dijo, yo soy el príncipe del ejército de los ejércitos de Israel. Y entonces Josué dijo, no, envainó su espada y dice, bueno, Señor, hable mi Señor. Solamente ante quién se postraba. Solamente ante Cristo. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje que terminar. Y Dios ha puesto en nuestras manos un tesoro. Ha puesto en nuestra sangre un tesoro que no tiene precio. Y esa es la sangre de Cristo Jesús. Que Dios nos pueda bendecir, es mi deseo. Amén. Amén.